Génesis, y en el capítulo 46, el Señor puso en mi corazón compartir el tema en esta mañana, simplemente una pregunta. Y la pregunta es, ¿a Egipto? ¿A Egipto? Este capítulo, como los anteriores, es una continuación de varios capítulos más. Sabemos que, hemos dicho también anteriormente, que los capítulos no los puso el Señor, ni los versículos, pero nos ayudan a poder ubicarnos con mayor facilidad. Así que Jacob, o Israel, después de haberse enterado que su hijo José está vivo y es el Señor de Egipto, toma la decisión de viajar con todos los suyos hasta llegar a Egipto y ver a su amado hijo José. Pero es interesante, porque el capítulo anterior, el 45, concluye diciendo, basta, mi hijo José vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Habla con su familia, prepara las cosas, dispuesto a viajar. Pero Jacob, por tanto, al tomar su familia y lo que tenía, decide primero, antes, según las Sagradas Escrituras, pasar por Berseba. Eso me caló profundamente mi corazón. Fíjense, quisiera que me ayudaran a mirar en sus Biblias, una vez más, capítulo 46, versículo 1. ¿Salió quién? Ojo con el cambio de palabra, como yo le he dicho algunas veces. Salió Israel con todo lo que tenía. Fíjense que no le llama Jacob, el Espíritu Santo, le llama Israel. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. La pregunta es, ¿a qué? ¿A qué? La respuesta está allí mismo. Dice, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Así que lo primero que hace, prepara su meta final, como decía el maestro de la escuela dominical hoy día, hermano Carlito Arenas, en cuanto a la vida cristiana. Su meta era llegar a Egipto, pero antes hace un desvío y pasa por Berseba. La pregunta es, ¿a qué? Recordemos que al mensaje le he titulado ¿a Egipto? Una pregunta. ¿Israel tiene que ir a Egipto? ¿Él desea ir a Egipto? Es la pregunta. ¿Egipto tiene que ver con el hebreo? ¿Egipto tiene que ver con el creyente? ¿A Egipto? Ese es el punto. Ahora bien, Berseba, según las Escrituras, es un lugar de adoración. Un lugar de adoración. No cierren sus Biblias, por favor, y les invito a ir al libro de Génesis, el capítulo 21. Y me van a comprender a lo que yo les quiero decir. O más bien les estoy diciendo. Berseba, lugar de adoración. En el capítulo 21 del libro de Génesis, y en el versículo 33, observen, Génesis capítulo 21 y en el versículo 33, la Escritura dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco, ¿dónde? En Berseba. E invocó allí, ¿qué dice? El nombre de Jehová, Dios eterno. ¿En dónde lo hizo? En Berseba. Para no olvidarse él, ni sus generaciones, ¿qué hace? Puso un árbol.
Los árboles viven más de 100 años, mucho más de 100 años. Y establece algo y pone allí algo que nadie lo va a sacar. Es lamentable que muchas señales que el hombre ha puesto en la tierra han sido destruidas. Es interesante ver muchas cosas que en el pasado los indígenas hicieron en el Perú y que triste es como lo han destruido. Hasta iglesias han destruido aquellas cosas. Pero él pone un árbol como recordatorio en el futuro en donde él adoró a su Dios, a quien le había llamado a un ministerio. Abraham es el abuelito en los patriarcas. Observemos, por favor, que el abuelito Abraham adora a Dios. Ahora, el hijo Isaac, hijo de Abraham, también adoró a Dios. Fíjense, por favor, capítulo 26 del Génesis. Génesis, capítulo 26. Génesis 26, versículo 23. Y de allí subió, ¿a dónde? A Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Como confirmando el llamado a Isaac. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. 25. Y edificó allí un altar. ¿En dónde? En Berseba. Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Porque el ministerio de este hombre, Isaac, era abrir pozos. Era experto en abrir pozos. Así que vemos el abuelito Abraham adorando a Jehová Dios en Berseba, su hijo Isaac adorando a Dios en Berseba, y ahora vemos el nieto, el hijo de Isaac, Jacob o Israel, a quien posteriormente el Señor le cambia el nombre, adorando a Dios en Berseba. Para mí, Berseba es un lugar de adoración, un lugar en donde uno va a buscar la presencia de Dios, un lugar en donde uno va a buscar la voluntad de Dios, un lugar donde uno va a buscar la dirección de Dios. Porque noten cómo comienza el capítulo. Observen, salió Israel con todo lo que tenía. Capítulo 46, versículo 1, donde nos estamos estudiando. Salió Israel. Note que el Espíritu Santo hay ocasiones en que le llama Jacob, en ocasiones le llama Israel. Vale decir, le llama como el nuevo hombre o como el viejo hombre. El Jacob en la voluntad de Dios, o al Jacob en la voluntad de Dios, mejor dicho, el Señor Jehová le llama Israel. Pero cuando no anda en la voluntad de Dios, cuando anda en la carne, le llama Jacob. Y en ese sentido, me siento identificado con él, con Jacob. Porque nosotros muchas veces actuamos como Israel, pero lamentablemente la mayoría de ellas estamos como Jacob. Capítulo 46, versículo 1 comienza diciendo: salió Israel. Por consiguiente que sale en la voluntad de Dios, pero con su mente para ir a preguntarle a Dios. Mi hijo amado se encuentra en Egipto, pero la Biblia dice que yo no debo de entrar a Egipto. No debo de ir a Egipto, no debo de llevar a mis hijos, a mis nueras, a mis nietos, ni mi descendencia al mundo. ¿Qué hago? Pero quiero ver a mi hijo amado, a quien fue arrebatado antes de morir. ¿Qué hago? Berseba, pues. Berseba.
Se acordó de su abuelito, se acordó de su padre. Y va a Berseba. ¿Qué ocurre en Berseba? Versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía, capítulo 46 de Génesis, y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Qué interesante. Él adora ahí, no nos dice más el Espíritu Santo, pero sin duda este hombre abrió su corazón al Señor. No nos da los detalles. Pero ¿sabe lo curioso que yo observo aquí en este pasaje? En el versículo 2, observen. Y habló Dios a Israel, a ese Jacob que andaba en las manos de Dios, que andaba en la voluntad de Dios, que andaba buscando la dirección de Dios. Habló Dios a Israel en aquella noche. Israel había ido a adorar a Dios en el día, lógicamente. ¿Por qué? Porque todavía no había energía eléctrica. La adoración, el servicio y todas las cosas se hacían en el día. Al pasar las 6 de la tarde nadie hacía nada, luego se iban todos a acostar. Cuando están acostados, hermanos, Dios le responde. ¿Cuántas veces has orado tú a Dios? Y pasa el tiempo y te preguntas, bueno, ¿sabe como que Dios se olvidó de mí? Como que Dios no me responde. Lo siento tan lejano. ¿Qué está pasando con Dios? ¿Estará un poquito sordo? La pregunta es, ¿cómo está tu corazón primero cuando fuiste a Dios en oración? ¿Cómo estuvo tu relación para con Dios? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios es como el café, instantáneo. Echamos el café en la taza, echamos agua y está listo. Pero Dios no funciona así. ¿Quién soy yo para decirle al Señor que Él haga mi voluntad cuando yo quiero, en el momento que yo quiero y como yo quiero? Este hombre sale a presentar su corazón, a abrir su corazón a Dios, decirle todo lo que ha pasado como que si Dios no supiese nada. Pero le cuenta toda la historia a Dios. Le dice, me acabo de enterar que mi hijo está vivo. Tú sabes que es mi hijo amado. Dios le respondió en esa primera noche, inmediatamente después de él haber ido a tener un encuentro con el Dios de su padre, con el Dios de su abuelito, en el mismo lugar en que los otros dos patriarcas habían escuchado la voz de Dios. Dios le respondió inmediatamente. Y sabe, le dice un montón de cosas que me impresionan. Primero, ya vimos que en el versículo 2, Dios le responde, hermanos, a Israel en esa misma noche. Y fíjense lo que le dice. Voy a leer el 2 nuevamente. Y habló Dios a Israel. ¿Por qué no lo llamó Jacob? Pero a Israel, porque Israel el que va allí, ¿verdad? En visión de noche y dijo, ahora Dios le cambia. Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Cuando todos los demás estaban durmiendo, cuando había silencio en la noche, no hay cosa más interesante que cuando hay quietud en la ciudad. No hay cosa más maravillosa cuando yo estoy despierto en la madrugada y no hay ningún ruido. Pero fíjense que cuando comienza el ruido en nuestra ciudad en la mañana y comienza más ruido, más vehículos andar en las calles y toda la cuestión, se parece al ruido del mar. Todo el día, un ruido constante. Como el mar, todo el día metiendo ruido, las olas, todo el día. Pero en la quietud de la noche, Dios le habla. Y le dice, Jacob. Y él respondió, heme aquí estoy, Señor, habla, por tu siervo oye. Versículo 3. Y dijo Jehová Dios, yo soy Dios.
tremendo, hermano. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Yo soy Dios. Agrega, el Dios de tu padre. Oh, qué tremendo. El Dios de tu padre. Va a decir, con esa frase, el Dios de tu padre, Dios estaba una vez más confirmando el pacto que Dios había hecho con su padre, que años antes lo había hecho con su abuelo, Abraham. Yo soy el Dios de tu padre. Fíjense. Luego le dice, no temas de descender a Egipto. ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Qué está haciendo Dios con Israel o Jacob? Simplemente, hermanos, la Biblia dice que Dios estaba entregando a Jacob un pasaporte para entrar legalmente y espiritualmente, divinamente a el mundo, Egipto. No temas. Yo te doy autorización. ¿Quién? El Dios de tu padre. El Dios, el único Dios verdadero. Qué tremendo, hermano. Dios, Jehová Dios, autorizando a Jacob a entrar al mundo, que era el temor que él tenía. ¿Cómo? Por eso busca al Señor. No temas de descender a Egipto. Y agrega, porque allí, en Egipto, dice la Escritura, yo haré de ti, le dice, una gran nación. Qué tremendo lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque se multiplicarán grandemente en Egipto. Y eso se cumplió. 400 años después había muerto Jacob. Jacob había pedido a su hijo José, cuando yo me muera, por favor, prométeme, júrame que me vas a sacar de esta tierra. Te lo juro, papá. José va ante Faraón, ya vamos a llegar a esa historia que es maravillosa, y lo saca a enterrarlo a Canaán. Pasaron 400 años. Los hebreos viviendo en Egipto. ¿Sabe? Entraron 70 personas a Egipto y salieron 600,000 varones, sin contar los niños, hombres, sin contar los niños hombres. La palabra de Dios se cumple abiertamente. Luego le dice en el versículo 4, Jehová Dios a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto. Qué tremendo, hermano. Es como Dios le está diciendo, Jacob, no tengas temor. Vamos a ir. Yo te voy a llevar abrazado de mí para descender a Egipto. Eso me hace recordar cuando la Escritura dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no te dejaré ni te desampararé. Y así fue. Lo vemos abiertamente en la vida de este hombre. Luego le agrega a Dios en el versículo 4, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Te haré volver. Jacob se aseguró, pidiendo a su hijo que lo saque y lo sepulte en la tierra de Canaán. Y lo que está diciendo el Espíritu Santo allí es que no te preocupes, vas a ver a tu hijo, porque tu hijo José cerrará tus párpados. Vas a verlo, no te preocupes. Dios bendijo tanto a este hombre Israel o Jacob que le permitió vivir 17 años en la tierra de Gosén. Qué maravilloso. 17 años vivió Jacob en Egipto.
Y así fue. Así fue. Cuando este hombre empeoró, se enfermó, mandaron cara a José. Y la Biblia nos cuenta las maravillas que ocurrieron en aquel momento. Así que Dios le dio confianza a Jacob o Israel de descender a Egipto para ver a su hijo amado y vivir allí. ¿Dónde? En Egipto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aunque él supo que su hijo amado vivía allí, en primer lugar, fue a preguntarle a Dios: ¿es correcto, Padre, que yo, junto a mi familia, descendamos a Egipto? ¿Estoy en lo correcto? La carne me dice que sí, pero quiero saber qué me dice el Espíritu. Y Dios le respondió. Por eso le pregunta: ¿a Egipto? Jacob tenía temor. Y para concluir, el Hijo de Dios, lo que nos importa a nosotros los creyentes ahora en el siglo XXI, los hijos de Dios. El primer punto era que la pregunta del tema era: ¿a Egipto? Jacob o Israel desciende a Egipto por la voluntad permisiva de Dios. Dios le permitió. Segundo punto, el Hijo de Dios desciende a Egipto por voluntad propia. ¿A qué? Israel a Jacob fue para ver a su amado hijo. Pero el creyente, ¿a qué desciende a Egipto? Hay solo una respuesta. ¿Y sabe cuál es? ¿A qué? Ya que me están preguntando la respuesta: a pecar. A pecar. En toda la Biblia, Egipto es un cuadro del mundo. Dios compara a Egipto con el cuadro del mundo, ¿verdad? Es más, la Biblia advierte que el cristiano no ha de ir a Egipto. Por eso Jacob va a preguntarle a Dios. Bien, vayamos a la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 31, por favor. Recuerden que Jacob es hebreo. Conocía la voluntad de Dios. ¿Qué dije? Perdón, es Isaías, por eso mi mente me está diciendo que... Es Isaías 31, perdón. Isaías 31. Y aquí la escritura es clara, es específica. Dice el libro de Isaías, y en el capítulo 31, ¡ay! Recuerde que dentro de la gramática española hay dos ay. Hay un ay con H, comienza con H, que es ay de haber. Hay pan, hay huevo, hay golosinas. Y hay este otro ay sin H, que es un ay de dolor, de exclamación. ¿Verdad? Dice el versículo 31, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová? Así que Jacob o Israel en esta mañana nos muestra que no es tan carnal como a veces nosotros pensamos. Que nosotros, teniendo más bendiciones y más privilegios que él, somos más carnales que él. Él fue a Berseba a preguntarle a Dios. Ay de los que descienden a Egipto. El creyente, según la Biblia, no debe de ir a Egipto. ¿Por qué? Vamos a la Biblia. San Juan capítulo 15. ¿Por qué el creyente no debe de descender a Egipto? Y es interesante cuando leemos el lenguaje de la escritura, ¿verdad? Porque Canaán e Israel están a altura. Egipto está abajo.
había que descender. El creyente, el que es hijo de Dios, ¿de dónde es? ¿Dónde está la ciudadanía del creyente? Arriba. Pero a veces como que si nos pusiésemos calzado pesado y con plomo, ¿verdad? Que el mundo nos tira, como la esposa de Lot, que nos atrae el imán carnal del mundo, ¿verdad? En el libro de San Juan, capítulo 15, por favor en sus Biblias, y en el versículo 19. San Juan, capítulo 15, versículo 19. Si fuerais, ojo, observen, si fuerais del mundo de Egipto, si fuerais del mundo, es una suposición. Como Pablo dice, si yo hablase lenguas angélicas, 1 Corintios 3. Una suposición. Si supongamos que fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque, ¿qué dice? No soy del mundo, el creyente. El creyente no es del mundo. No soy del mundo. Antes, dice el Señor Jesucristo, yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Pero ¿cuántos creyentes hay que son atraídos por el mundo? ¿Cuántos creyentes viven como el mundo? Hoy si yo le contara cosas que me han dicho algunos creyentes en cuanto al mundo y quién les atrae el mundo. Como uno que yo creo que nunca es creyente, nunca mostró fruto hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo! La Escritura es clara en decir que la persona que es un hijo de Dios nada tiene que ver con el mundo. Punto. Ahora, ojo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la diferencia. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué nuestra ciudad está como está? Porque los creyentes, hermanos, nos estamos quedando callados. Porque los creyentes no estamos viviendo como el Señor dice. Observen, por favor, la Escritura. En el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Como creyentes nos estamos mimetizando con el mundo. Y vean ustedes para dónde nos está llevando el mundo. No levanten la mano. Pero ¿cuántos de ustedes les gusta ver teleseries? No levanten la mano. Porque yo sé quiénes son. Mire, hay una teleserie que van a dar a partir del lunes, que es la que más propaganda le han hecho, y además que tanta propaganda le han hecho, que ya sabemos de qué se va a tratar. Esa es chilena, teleserie chilena. Es la que más muestra cómo está nuestra ciudad y cómo está el mundo. Todos los pecados habidos por haber, todas las inmoralidades están en ella, abiertamente. ¿Pero qué dice la Biblia? Mateo capítulo 7 y en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia. Muchos creyentes dicen, ay, sí, yo me iré al cielo. La vida que lleva. Y no es que yo levanté la mano al año reperico. Es que yo oré. Es que yo cuando era niño me dijeron, repítete la oración. ¿En dónde encontramos en la Biblia que alguien se dio al cielo porque oró? ¿Sabes? Le puedo mostrar un montón de capítulos, lo estudiamos la semana pasada en el Instituto Bíblico, en el libro de los Hechos, que muchos fueron salvos sin ni siquiera orar. Muchos fueron salvos sin siquiera ser bautizados. Muchos fueron salvos sin siquiera nadie ponerle las manos. Y todo tipo de cosas. No, que yo ya fui bautizado. ¿Y qué dice la Biblia? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará el que al cielo, sino el que hace la voluntad. Jacob, conociendo el pasaje de Isaías,
conociendo los principios bíblicos. Antes de descender a Egipto, al mundo, a la carnalidad, él le pregunta a su creador: Padre, ¿he de ir allá o no? Mi hijo está allá, ¿qué hago? O le digo que él venga, ¿qué hago? ¿Cuántas veces nosotros? Como cuando hay esa fiesta, un casamiento, ¿verdad? Y la gente, y llegan los que no son invitados. Esos caen del cielo, en paracaídas, ¿verdad? Porque las puertas están cerradas. Muchos creyentes caen al mundo como un paracaidista, sin ser invitados. ¡Qué tremendo! La Biblia dice que el creyente verdadero es el que cree en lo que dice la Biblia, como el Señor lo dijo. San Juan capítulo 7, por favor, en sus Biblias. San Juan capítulo 7. Y en el versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. No, que mi pastor, que mi obispo, que fulano tal, que el diácono, que el dominical. Me importa un comino decirle a Dios. A mí lo que me importa, dice el Señor, es lo que dice la Escritura. Pero es que no, los peros no sirven. Para Dios no van a servir. Dios nos ha dejado la Escritura. Pero el problema está que muchos de nosotros no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos la Escritura. Por eso llega gente y engaña. Y hay muchos engañadores en el día de hoy, andando por las casas y por las plazas, engañando a la gente. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, un versículo muy conocido, ¿verdad? No, 5:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no está en él. Porque el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. No améis el mundo. Qué interesante. El creyente no ha de ir a Egipto, descender a Egipto. ¿Por qué? Al mundo. Porque no debe de actuar como el mundo, pues. Colosenses, capítulo 3, por favor. Colosenses, capítulo 3. Aquí en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice, del 5 al 7. Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Amén. ¿Y qué es hacer morir? ¿Qué es morir? ¿Qué es lo que es morir? ¿Apartarse? ¿Separar? Una persona que muere, ¿qué pasó con ella? Se murió, pues. Está tan muerto el pobrecito que no es capaz de ir a tirarse al hoyo al cementerio. Depende de los vivos que lo carguen y lo lleven. ¿Por qué no se puede llevar el mismo al hoyo, al sepulcro? ¿Por qué no se puede echar el mismo ahí al cajón, al ataúd? Porque está muerto, pues. Lo que Pablo está diciendo aquí, hacer morir, va a decir que muera en nosotros, que nunca más esté ni en nuestra mente ni en nuestra vida, dice el versículo, fornicación. Pregunta, ¿hay fornicación entre los creyentes? Impureza, ¿hay impureza entre creyentes? Pasiones desordenadas, ¿las hay? Malos deseos, ¿los hay? En tu mente, en tu corazón. Y avaricia, que van juntas, son comadres las dos. ¿Qué es idolatría? ¿Hay idolatría entre creyentes? 6. Cosas por las cuales, noten, la ira de Dios viene sobre los hijos
son hijos de Dios, pero de hijos de desobediencia, hijos que no obedecen a Dios. Toda esta lista, como creyente, yo debo hacerla morir. De mi mente, de mi corazón y de mi cuerpo. No debo hacer nada de ello. Que son pecados que se hacen visibles. El hombre miente, los niega, pero se hacen visibles. Tarde o temprano salen a la luz. Luego, dice, en versículo 7, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Del versículo 5 en adelante. Cuando no éramos creyentes, vivíamos en eso. Vivíais tiempo pasado. Pero vean el cambio de lenguaje de palabras según la gramática. Porque para entender nuestra Biblia solo hay que saber español. Y luego, ser un hijo de Dios es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Punto. Con eso es suficiente. Ahí se entiende toda la Biblia. Luego dice el versículo 8, pero ahora. Noten que el versículo anterior, el 7, comienza hablando del tiempo pasado, cuando no éramos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo cambia en el lenguaje aquí del apóstol Pablo y dice, pero ahora, tiempo presente, ahora que eres un hijo de Dios, ahora que dice que eres salvo, ahora que dice que vas caminando para el cielo. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y todas estas cosas que vamos a nombrar ahora están vigentes constantemente en la mente y en el corazón de cada creyente, que tenemos que tener cuidado con ello. Dice, pero ahora, dejad vosotros todas estas cosas. ¿Ira? ¿Hay ira entre creyentes? No, no la hay. No, tírenle la pelota, pónganlo a jugar la pelota. He visto misioneros, pastores, perder testimonio, creyentes. Qué interesante. Ira, enojo. ¿Tú te enojas? ¿O yo soy el único carnal aquí en este lugar? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9, no mintáis a los unos a los otros. Si yo le contara, hermano, cuánta gente me mentió aquí de que yo estoy pastoreando esta iglesia. Ese libro no alcanza. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del Hijo hombre con sus hechos. Tenemos que despojarnos de eso. Porque esta segunda lista es a veces la que tenemos. Porque nosotros pensamos, es que no es tan grave como el adulterio, la fornicación. Pero son malas, pues. Son cosas malas. Jacob no fue ningún santito. Él lo reconoció. Jacob sabía que era pecador. Él lo supo. Y cuando sus hijos pecaron, a veces se quedó callado. Muchas veces. Pero en el momento en los que hubo, él se acordó. Y él habla. Lo mismo que Dios. Lo mismo que Dios, hermano. No le cuenten a nadie. Ojalá que de aquí no salga. Pero le tengo una noticia. Dios es un ser santo, vivo y verdadero. Y un día el que es hijo de Dios se va a encontrar con él. Y otro día el que no es hijo de Dios también se encontrará con él. ¿Y qué va a pasar aquel día? Ese es el punto. Por eso nosotros, como decía el hermano Carlos Arena en la clase esta mañana, muy interesante, el vistazo que les dio, tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Y yo le decía al hermano que está al lado mío, oye, me tomó, parece el mensaje de la mañana. 1 Corintios capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15. Y en el versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Aquí el apóstol Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es lo que justo nuestros maestros nos decían en la escuela dominical el día de la mañana. Exactamente, como que se hubiese leído mi bosqueo. ¿Verdad? Así que, ojo, quiero que quede claro.
No me malinterpreten, por favor. Jacob o Israel descendió a Egipto por la voluntad permisiva de Dios. Dios le permitió ir a Egipto cuando él se lo preguntó. El creyente desciende a Egipto por su propia voluntad. ¿A qué? ¿Qué tiene que ir a hacer ahí? ¿A buscar algún hijo? El creyente desciende a pecar a Egipto. Porque no somos del mundo. Recuerden, no somos del mundo. Así que Jacob nos enseña también que cuando tengamos un problema difícil, es mejor primero ir a Berseba. Tienes que tomar una decisión grande. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Comprarte una casa para que no te quiten un cuantos metros cuadrados? O qué sé yo. Anda a Berseba. Ahí está Jehová. Ahí está Dios. Él te va a responder. Él te va a mostrar la dirección. Nuestra confianza, hermanos, nuestra confianza debe de estar en Cristo. En el libro de Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Aquí en este hermoso libro de Salmos y en el capítulo 2, por favor, y en el versículo 12, la Escritura nos dice lo siguiente. Salmo capítulo 2, versículo 12. Honrad al Hijo, a Jesucristo, note que está con mayúscula, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él, ¿en quién? En el Hijo, Jesucristo, confían. ¿Quieres una bienaventuranza para tu vida? Confía en el Hijo. Busca al Hijo. ¿Por qué? Filipenses, a través del apóstol Pablo, nos responde. Filipenses, capítulo 3. Filipenses. Y el capítulo 3, en sus Biblias, por favor. Notemos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Hermanos, hablando creyentes, hablándonos a nosotros, a ti y a mí. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo que dice terrenal en el mundo. Versículo 20. Mire cómo concluye Pablo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que Pablo nos dice que no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tengo una pregunta. Entonces, ¿quién te avala a ti para ir al mundo? ¿Quién te avala a ti para ir al mundo? A Jacob, Israel fue Dios, pero a ti. No es Dios Padre, no es Dios el Hijo, ni es Dios el Espíritu Santo. ¿Quién te avala? ¿A qué vas al mundo? Si no somos del mundo.